Buenos días, mis hermanos. Hoy iniciamos esta escuela dominical virtual con algunos problemillas en las cámaras, pero vamos en su momento poco a poco a solucionarlo. Vamos a iniciar como siempre con una oración. Amantísimo Padre, te pedimos que hoy los ilumines y abras nuestro pensamiento para comprender qué significa el asemejarnos a Jesús. ¿Qué es el tener la mente de Cristo? ¿Qué es buscar a través de esto dejar al hombre viejo y todos sus vicios y carnalidades? Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a iniciar ahora, como siempre, con nuestra lección que se encuentra en el material que hemos referido, que hoy es la última clase de este ciclo y que pronto les haremos saber cómo es el nuevo material y dónde conseguirlo. Muy bien, permítame tantito. No había sacado mis ojos. Perdón. Muy bien. En la lección de hoy, que ya vimos que se titula ¿Qué te lleva a ser más semejante a Jesús?, en la página 122 del material correspondiente, en la sesión 6 de esta sección, nos dice: el deseo de Dios es conformarnos a la imagen de Jesús. Aplicación para la vida. ¿Qué ropa te pondrías si fueras a cenar con tu autor, cantante, deportista o actor favorito? Cuando nos invitan a una fiesta, seguimos ciertas normas al escoger un vestuario que refleje tu tipo de fiesta a la que vamos. Lo más probable es que una dama no se ponga un vestido de gala para ir a una fiesta en la playa, además que se moriría del calor. Un caballero no llegaría a una fiesta de negocios con la ropa que usó para jugar un partido de fútbol. De manera similar, los cristianos estamos llamados a despojarnos de la ropa vieja y vestirnos de una manera que refleje el carácter de Jesús. Dios es santo y su carácter es perfecto. En contraste, nosotros somos pecadores, humanos caídos, y estamos lejos de parecernos al carácter de Dios. Sin embargo, Él nos llama y nos salva, nos da poder y nos motiva para parecernos a Jesús. Aunque esto puede parecer abrumador, Dios nos prepara para crecer progresivamente con semejanza a Jesús. Todo lo que Dios nos llama a hacer apoyará esa meta. Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar con esta lección. Déjenme abrir esta computadora. Y iniciamos nuestra lectura en la carta de Pablo a los Colosenses, del versículo, permítanme, del versículo 1 al 4. El título de este sería Normas para una vida santa. En otros autores dicen que es una vida nueva en Cristo. Versículo 1. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, variación de nosotros, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Muy bien. Esto parece muy sencillo, dicen, pues yo lo puedo hacer, pero ¿qué creen? Es lo más difícil del cristianismo, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios. Vamos a ver el desglose. En el libro del mismo nombre de Colosenses, de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos dice que Pablo les indicó a los colosenses que la nueva vida recibida exige un modo de comportamiento radicalmente distinto al que era natural en la vida de esclavitud del pecado y la carne. Y esto es el resultado de haber resucitado con Cristo, 2:20. Es decir, la muerte con el Señor en identificación con Él por la fe. Hemos muerto con Él, entonces resucitaremos con Él. Esta identificación se desarrolla en tres aspectos. Primero, identificación en su muerte, 2:20, Colosenses 2:20, en su sepultura, 2:12a, y en su resurrección, 2:12b. En estos versículos retoma esta misma doctrina para complementarla. Esto es, del 3 del 1 al 15 que vamos a analizar, es básicamente una repetición, una reiteración de lo que ya había dicho en Colosenses número 2. Explica las consecuencias de la resurrección en Cristo, ya que recibe una nueva vida como resultado de la resurrección desde el momento del ejercicio de la fe salvadora. Todo creyente ha muerto y resucitado espiritualmente, reiterando lo que dijo en Gálatas 2:20. Por esa resurrección, cada salvo viene a disfrutar de la vida eterna, que es la vida propia del Salvador, comunicada a cada uno por la vinculación posicional en él. Es no tener compromiso ni ser corrompido con los rudimentos del mundo. Y por eso el creyente es conducido a una posición celestial. Filipenses 3:20. Esto significa que lo que nosotros hemos hecho al ser salvados, al ser salvos, al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, es simple y llanamente tener la imagen de Cristo en nuestras vidas, su ejemplo, morir al pecado y resucitar en lo que es la fe y la vida nueva en Cristo. Si no lo hacemos así, no somos cristianos, estamos perdiendo el tiempo. Si solo creemos que es portarnos bien ante ciertas circunstancias, pues eso no. Porque lo importante es verdaderamente parecernos y conformarnos a la imagen de Cristo. Y eso lo hacemos a través del Espíritu Santo. Debe haber un cambio de orientación. Hay que buscar las cosas de arriba. Es algo sobrenatural. No son del mundo, sino celestial. Como Jesucristo fue elevado al cielo, Efesios 2:6. ¿En dónde está Jesucristo actualmente? En el cielo. No está en la tierra. En Él está la vida, Juan 1:4. Es nuestra razón, modelo y causa de vida para el cristiano, Filipenses 1:21, Gálatas 2:20. Los muertos espirituales son vivificados en unión con Cristo y son trabajados y son trasladados al cielo en Cristo Jesús. Por el bautismo en el Espíritu se llega a un nuevo ser en Cristo y juntamente con Él se hallan en los cielos, en Cristo Jesús. Hay que buscar los tesoros, riquezas, joyas, bienes perdurables, Mateo 6:20. No las cosas temporales, pasajeras y efímeras que se destruyen con el uso. 2:22. Cuando un cristiano, y como en este pasaje nos dice, busca ver las cosas de arriba, se interesa por lo que es su vida espiritual. Si no lo es así, si no lo ve de esa manera, entonces no está logrando tener la visión de Dios, la visión en su momento, en este caso
de lo que es nuestro Salvador. Todavía en el versículo 1. Si Cristo está a la diestra de Dios posicionalmente y vitalmente, si estamos unidos vitalmente a Él, lo estamos igualmente, es a la diestra de Dios. Frase que fue tomada del Salmo 110:1. Cristo prometió tomarlos para sí, a fin de que donde Él esté, ellos también están. Juan 14:1, del 1 al 4, 13 al 18, 16, 17 y 17:5 y 20:17. Sentado a la diestra denota su función de intercesión y mediación, Romanos 8:24, y de soberanía, victoria sobre los enemigos, 1 de Corintios 15:25, y absoluta manifestación de su señorío, 1 de Pedro 3:22. Entonces, buscar las cosas de arriba es vivir en el lugar en que la vida personal se encuentra. No podemos tener vida del cielo y vivir en el pecado, es imposible. Y aquí es algo bien importante. Cuando un cristiano se comporta carnalmente, se comporta mundanamente, no es cristiano. ¿Por qué? Porque entonces significa que no ha nacido de nuevo, que está haciendo exactamente lo que hacía antes y como tal, pues simple y llanamente no tiene salvación y nunca la ha tenido. Pero es que va a la iglesia todos los domingos o toda la semana. Pero si se comporta mundanamente, pues de nada le va a servir. No es cristiano, aunque se ponga los títulos que quiera. Hay que prestar atención, centrarse en las cosas celestiales, el versículo 2. Es establecer una actitud global ante la vida, ya que donde el tesoro de cada persona, allí estará su corazón. Lucas 12:34. Debe orientarse nuestra vida no por esfuerzo personal, sino vivir la nueva vida en Cristo. Es prestar atención en las cosas que están en ese plano de nueva vida. Entonces debemos enfocarnos en todo lo que entraña esa nueva vida espiritual que recibimos por Cristo y en Él. Como dijo la Cueva, no es solo búsqueda afanosa, sino una actitud mental y sentimental constante, una contemplación deleitosa de las cosas celestiales. Cuando el ser humano se preocupa más en lo terrenal, entonces descuida lo espiritual. Por eso debe de tener un equilibrio, porque básicamente lo que nos está diciendo aquí es que Jesús es nuestro modelo para ver cómo Él, siendo un ser divino, pudo lidiar y pudo estar aquí entre nosotros, pero con valores que nos enseñó y nos dejó precisamente para que siguiéramos. Si no lo seguimos, pues simplemente no somos discípulos de Él. Es tener nuestra brújula siempre apuntando a las realidades celestiales, saturando totalmente el pensamiento del cristiano. Si hay contemplación e interés por las cosas celestiales, evitaremos las terrenales, en sentido espiritual. Los falsos maestros orientan su pensamiento a tesoros temporales. Eso debe desecharse. El creyente es peregrino en esta tierra, pero su atención y pensamiento está en el cielo. No necesitan mediadores ni caminos para acceder a los lugares celestiales, siguiendo propuestas visionarias, decretos legalistas o mortificaciones corporales. Hay cultos que creen que si se autoflagela encontrará la espiritualidad, pero la realidad es que se ponen en su momento un montón de problemas físicos y no alcanzan esa espiritualidad. Otros piensan que para rendir homenaje a Dios hay que hacer iglesias gigantescas. ¿Y qué creen? Jesucristo no tuvo una sola iglesia. Jesucristo no estuvo jamás en un edificio que Él llamara iglesia. Jesucristo no nos enseñó a que la iglesia debía de ser suntuosa, lujosa. Es más,
El hecho del cristianismo primitivo surgió en los hogares, no en un lugar público con gigantescas luces y sonido, porque lo fundamental es la congregación, no el edificio. Entonces, esta es nuestra iglesia. Tres. Al vincularse con Cristo, el creyente ha muerto para el viejo orden de vida que le era propio. Pablo dijo que los que mueran al pecado, dice que los que mueren al pecado no es posible que vivan en él. Romanos 6:2. Esta es una acción de Dios para resolver el problema del pecado. Por eso los salvos morimos al pecado. No había otra forma. Si tenemos unión vital con Cristo y por ende hemos sido trasladados de la muerte donde vivíamos a la vida con Él y en Él. No solo fue perdonado, sino retirado del lugar de pecado y trasladado al reino del Hijo de Dios. 1:3. Entonces, teológicamente, lo que fue la salvación es retirarnos espiritualmente del mundo y ser separados para el Hijo. Pero, si no lo hacemos, si seguimos en el mundo, pues de nada sirve que nos llamemos cristianos. ¿Por qué? Porque no le estamos obedeciendo. Es que yo voy a hacer la religión a como yo quiera. Pero entonces no es religión, es mito, es costumbre, es doctrina, es rollo en una palabra. La razón de la vida ahora en Cristo ahora es Cristo, Filipenses 1:21. Y esa vida está escondida con Él, en Dios. Equivale a encubrir, ocultar, mantener secreto. Si Cristo está a la diestra de Dios, versículo 1, si el creyente está en Él, la vida del salvo está con Cristo, escondida en Dios. Escapa al entendimiento del mundo porque está con Cristo, radicada en Él y vivida en Dios, el cual es su origen. El salvo nace de Dios y es de Dios, 1 de Juan 3:9, 4:8, 4:6. Vida que está encubierta al mundo, 1 de Corintios 2:14, 1 de Juan 3:3. Indestructible y eterna, Juan 3:16, 10:28, Romanos 8, del 31 al 39. Entonces, teológicamente, lo importante es que estamos con Cristo y al estar con Cristo, estamos también guarnecidos, protegidos por Dios. Versículo 4. Construye aquí una cláusula temporal indefinida. No dice cuándo se pronuncia. Se alude a la llamada parusia del Señor, es decir, cuando Jesús prometió que volvería con ellos y los tomaría para sí mismo para siempre. Juan 14:1-4, 1 de Tesalonicenses 4:16-17. Descenderá de los cielos para encontrarse en el aire con la iglesia, cuyos miembros resucitados y transformados unos y otros para vivir eternamente con Él. Esto predecerá en el tiempo a la segunda venida, en donde será Rey de reyes y Señor de señores. Esto pondrá de manifiesto lo que ahora está oculto a los ojos del hombre. Los que no creen en el arrebato, pues simplemente omiten estos versículos, porque lo dice muy claro. Y habla en su momento de que la iglesia será arrebatada, que Dios vendrá por su iglesia. Y habla en el aire. Aquí no vamos en su momento a especular si es literal o es espiritual. Lo importante es que de la tierra será seccionada una parte, la del remanente fiel, para que entonces estén de ya con Cristo, tanto los muertos como los que en ese momento vivan. ¿Cuándo será? No se sabe. Y si alguien les dice que va a ser tal día, etcétera, como John Smith y compañía, ¿qué creen? No resultó cierto. Los creyentes no solo disfrutarán de la gloria, sino que participarán en ella. Ellos serán glorificados con Cristo, conformados ya a su imagen. El creyente queda incorporado, incluido, y es expresión de la gloria venidera. Será vivida por el creyente en su más absoluta realidad. Cuando la gloria de Cristo se revele, dejará ver lo que estaba oculto. Será revelado en nosotros.
seremos partes de ella que redundaría en alabanza para nuestro Dios. No es posible imaginar cómo será. Primera de Corintios 2:9. No sabemos en qué cuerpo nos vamos a transformar, qué características vamos a tener en ese estado de glorificación. Cuando en su momento Jesucristo se transfiguró junto con Elías y Moisés, allí se puede ver una parte quizás de lo que será el nuevo cuerpo en gloria que tendrán los creyentes, pero no lo sabemos. No tenemos ni podemos tener fotografías o ideas de no, yo voy a ser así, voy a ser morenito, etc. No sabemos, inclusive si tendremos siquiera un cuerpo. Desglosen. Hemos muerto y resucitado con Cristo para conformarnos a su imagen. Si está en Cristo, realmente ha muerto a su antigua vida y resucitado para una vida nueva. El creyente debe de ser una nueva creación en Cristo. Esta muerte y resurrección en Cristo es de carácter espiritual, pero es real. Y si estamos en una nueva realidad y posición en Cristo, por quien somos declarados justos delante de Dios, hemos comenzado el proceso de santificación, que es una transformación progresiva para ser cada vez más semejantes a Cristo. ¿Cuál es el objeto de la santificación? Llegar a ser cada vez más parecido al modelo que sería en Cristo. La palabra de Dios atrae nuestros pensamientos hacia las cosas de Él. Si estamos en Cristo, que tiene toda la autoridad para estar a la diestra de Dios Padre, estamos unidos a Él en su muerte y resurrección. Por eso Pablo llamó a los colosenses a buscar las cosas de arriba. Estamos llamados a poner nuestro enfoque en el reino de Dios. Es lo que tiene más valor en esta vida. Y es un privilegio poder participar del reino de Dios y poner nuestra mirada en las cosas de arriba. La palabra de Dios nos aleja de las cosas que no son de Él. Pablo exhortó a los colosenses a poner su atención a las cosas de arriba, 3:1-2. También los llama a no poner su atención a las cosas de la tierra, versículo 2. No es solo vivir en las cosas de Dios para ser más semejantes a Jesús, sino también debemos dejar las cosas del mundo, porque si no las dejamos nos volverán a llevar allí. Nuestra vida debe de estar escondida con Cristo en Dios, versículo 3. Alejados de todo lo terrenal y carnalidad que conduce al pecado. Si de verdad somos cristianos. Si no somos cristianos, pues se van a comportar exactamente igual que siempre. No va a haber una nueva vida. Va a ser igual de carnal o peor. Porque aparte ahora le puede agregar formalismo, legalidad. Realmente la transformación y nueva vida es cuando el cuerpo, el ser, se identifica totalmente y entra en unión y armonía con Cristo. Si no lo logra de esta manera, entonces no va a existir realmente conversión ni va a ser esa persona salva. Vamos a ver la primera pregunta. Bueno, las primeras preguntas. La imagen de quién te quiere, ¿a imagen de quién te quiere conformar la sociedad? Simplemente vemos que la sociedad busca al hombre que sea más ignorante, que no piense, que todo lo repita. Ese ser superfluo, como algún político que fue presidente en el cuatrienio pasado de aquí de Estados Unidos, que era mal hablado, que era descarado. Ese es el tipo de imagen que la sociedad quiere dar. Triunfó en base a fraudes, etc. Buscó en una ozonada un 6 de enero del 2021. Y eso es el modelo que buscan muchos imponer a los demás.
El cristiano no corresponde a ese modelo. El cristiano no ama la mentira. El cristiano busca la verdad, la libertad, la democracia y el orden. ¿Cómo podemos seguir las cosas de arriba? Dejando las cosas de abajo. Porque si nosotros queremos ser pecadores y a la vez cristianos, ¿qué creen? No se puede. En México hay un lema que dice: no se puede chiflar y comer pinole. Tratan de hacerlo. Y la realidad es que eso sucede. No podemos nosotros ser cristianos y seguir siendo pecadores. Porque si lo hacemos, simple y llanamente somos unos hipócritas. Y no somos realmente salvos. Yo conozco algunos que son así. Por tanto, Colosenses del 5 al 8, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Sí, el que es avaro es un idólatra. ¿Por qué? Porque ama sus cosas, no las puede en su momento soportar. Si tengo 200 platos, quiero 300. Porque necesito tener 300 platos. Por estas cosas viene el castigo de Dios, variación de Dios sobre los que son desobedientes. En la versión Reina de Valera tiene otra expresión, pero esa en su momento está equivocada con un agregado que le hicieron. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Sí, aquí lo dice claramente: no se vale ser leperón. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Romanos 8:8. Insisto, si ustedes están en pecado, no están siguiendo la voluntad de Dios. Versículo 5. Demanda a los colosenses una vida congruente con la posición celestial que tenemos en Cristo, y que haga morir, privar de poder al pecado. Es decir, al salvarse se empieza a vivir fuera de la corrupción pecaminosa propia de la vieja naturaleza. Romanos 6:6. Es dejar de practicar las cosas terrenales. Lista pecados que son propios del hombre no regenerado. Primero, la fornicación, la inmoralidad sexual o incluso el adulterio espiritual. Es todo acto lascivo, ilícito y contrario a la moral. Lascivo significa que tiene un contenido sexual. 2. Impureza, que se llama también concupiscencia de los corazones. Es satisfacer de perversiones personales a costa de los demás. Es un desorden, confusión con connotación de sensualidad. Los que buscan en su momento afectar a los demás, por ejemplo, una violación, ellos son impuros. ¿Por qué? Porque no buscan enamorar a la persona, sino buscan en su momento tener sexo a la fuerza. Y eso es impureza. 3. Bajas pasiones o pasión desordenada. Es cuando esa pasión es corrompida. Es experimentar algo que venía a él, es ilícito y pecaminoso. Es una forma diferente de vida. Todos los que son depravados entran en este aspecto. Por ejemplo, los pedófilos. 4. Malos deseos, concupiscencia. Son pasiones desordenadas que generan una sed por satisfacciones ilícitas. Es similar a las pasiones de la carne, propias de su naturaleza caída. Romanos 1:24. Si se deja conducir por el Espíritu, en esa misma medida debe de dejar de llevarse por los deseos de la carne. Cuando alguien en su momento vemos que toma una copa y de repente toma 2,
y de repente toma 3 docenas. Simple y llanamente vemos que no se puede frenar. Y es ahí donde encontramos que está dominado por sus malos deseos. 5. Avaricia. Es el deseo de tener más, es idolatría. En otros se le ve como inmundicia, Efesios 5:3. Es codicia, es todo lo contrario al sano, al amor desinteresado. El codicioso lo único que le importa tener es sus cosas. Y entre más tenga mejor, aunque no sepa ni para qué sirven, o las tenga apiladas. Esa es codicia. Versículo 6. La ira es la reacción de Dios hacia el pecado. Los pecados descritos desatan el enojo de Dios y se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 1:18. Es una advertencia profética que aunque no se ha dado, al proceder de Dios se puede dar por ella. Aunque no se haya cumplido, hijos de la desobediencia, hijos de la desobediencia, como tiene Reina de Valera, no está en los escritos más seguros. No es una verdad bíblica y por eso se estima como verdad inerrante o inspirada. En una palabra, si la quitamos, no le pasa nada, aunque teológicamente sea correcta. Por eso no utilizo la Reina de Valera. Versículo 7. Antes del nuevo nacimiento, todos los hombres tenían una forma de vida concomitante con el pecado, el paganismo. Vivían de una forma no vinculada a Dios, lo que debía concluir al convertirse a Cristo, si de verdad se convertían. Si seguían siendo paganos en sus costumbres, de fondo, no de forma, entonces no había habido una conversión. Versículo 8. Da una lista de pecados que se dan contra el prójimo. Primero, enojo o furia. Es acción contundente contra algo o alguien. Son respuestas violentas y airadas. Cuando alguien está enojado, ¿qué hace? Ofende a la otra persona. Le interesa en su momento humillarla, le dice que está mal, que es un bebé, etcétera, etcétera. Eso es enojo. 2. Ira o enojo malo. Es una indignación arraigada cuando el corazón se llena de enojo. Es el enfado natural para tomar venganza. El enfado habitual para tomar venganza. Los rencorosos entran en esta etapa. Son aquellos que si algo pasó hace 20 años lo están recordando diario y esperan el momento en el que se van a desquitar. Conozco algo. Malicia. Es ser malo, es su trato interpersonal que busca el mal del prójimo, busca destruir a alguien que es objeto del odio. Los envidiosos entran aquí. Son aquellos que no toleran ver el éxito de otro. Siempre piensan que ellos son los que debían merecer únicamente el éxito y no saben amar a su prójimo. Por eso no pueden ser cristianos. 4. Calumnia. Calumnia es blasfemia. Es hablar mal de alguien, hablar mal del prójimo. Es maledicencia. Se habla mal contra alguien con el propósito de difamarlo o formar un grupo de oposición contra alguien a través de su desprestigio personal, incluyendo críticas o chismes. De la ira se pasa a la difamación y se acusa sin que se pueda defender. Fato, perverso, son canalla. Sí, son canallas. Malvado, es un homicida que busca quitar honra, moralidad a la persona difamada, destruyendo su reputación y vida. Todos los que difamen a una persona no son cristianos. ¿Por qué? Porque simple y llanamente son esto: seres amargados que buscan destruir el prestigio de otra persona, normalmente por envidia. Yo conozco algunos. Muy bien. Ahora, ¿dónde vamos? La 4, la 5. ¿Dónde está la 5? ¿Dónde me quedaste 5? Aquí está, la 5. Las homicidas. 5. Lenguaje obsceno. Son conversaciones con bajeza en el modo de hablar, contrario a la pureza de la conversación.
palabras deshonestas, Efesios 4:29, tienen el propósito de hacer daño. Hay una forma de hablar que se llama sarcasmo. Y en el sarcasmo lo que se busca es humillar a la gente. ¿Tú puedes hacer eso? Yo no creo, si no pudiste hacer aquello. Lo que busca el sarcástico es hacer que los demás se sientan inferiores. Y por esa razón es ofensivo y contrario a lo que es el espíritu cristiano. ¿Conocen a alguna persona que sea así? Yo sí conozco a algunos. Vamos a ver el desglose. La voz de Dios nos llama a apartarnos de nuestra naturaleza carnal. Pablo exhorta a los colosenses a hacer morir lo terrenal en ellos. Versículo 5. No es contradictorio, ya que es cierto que hemos muerto a nuestra vida pasada y resucitado para la vida nueva. Pero tenemos una naturaleza pecaminosa activa, la cual ya no esclaviza al creyente al pecado. Por eso debemos hacer morir todas esas pasiones, actitudes y acciones destructivas con Cristo. Si podemos la victoria sobre esas pasiones, con Cristo si podemos tener la victoria sobre esas pasiones carnales. ¿Lo podemos hacer por nosotros mismos? ¿Como un libro de autoayuda? Pues no. Reitero, tiene que ser obra del Espíritu Santo y de verdaderamente tener esa unidad con Cristo. Si no la tenemos, pues no vamos a poder combatir esa naturaleza caída que tenemos. Dios nos rescató para ser como un hijo de Jesucristo, para ser como su Hijo Jesucristo. Nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia dice que antes practicábamos el pecado, pero ya no. Debemos dejar nuestra vida antigua con sus vicios y pasiones. Versículo 5. Deben ser de otro tiempo, cuando se vivía en ellas. Versículo 7. Dios nos rescató de nuestra vida de idolatrías y de otros patrones pecaminosos que traen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Él rompió las cadenas que nos ataban al pecado. Y aquí hay algo muy importante. En el mundo liberal se habla de que lo importante para el ser humano es hacer pozos a los vicios y templos a la virtud. Entonces, trasladado eso al plano cristiano, no podemos ser cristianos si no estamos en la construcción de nuestro santuario y de nuestra santidad. Y por el contrario, dejamos de serlo si caemos en las profundidades del pecado y de todos esos elementos que solo demuestran que el ser sigue siendo carnal. El viejo hombre ha sido despojado de nosotros para que podamos seguir los pasos de aquel que nos liberó. Los colosenses debían de vivir distinto de cómo eran bajo el poder del pecado. Pablo les dijo que dejaran todas esas cosas, versículos 8 y 9, que no reflejaban el carácter de Cristo. Debemos tomar en serio la palabra de Dios y reconocer cuando pecamos con nuestras acciones, palabras o actitudes. Agradarnos a nuestro Dios cuando nos parecemos más a Cristo. Y si lo hacemos, cuando nos arrepintamos y de verdad querramos seguir la imagen de Cristo. Vamos a ver la pregunta número 3. ¿Qué cosas te llama Cristo a dejar hoy? La ignorancia, la codicia, el lenguaje bajo, obsceno, la inmoralidad. Eso es a lo que nos llama Cristo a dejarlo. A no blasfemar, a no calumniar. Lo fundamental es tratar de parecerse a Cristo. Algunos dirán, es que yo me quiero parecer a Cristo y yo dejo que todos hagan lo que quieran.
y que no haya disciplina en una iglesia y que se permita todo porque a fin de cuentas tengo que ser manso. Pero Cristo eso no enseñó. Cuando quitó a los mercaderes del templo, demostró que incluso hay que tomar decisiones difíciles cuando de verdad se quiere tener los ideales que él tuvo y luchar para que se tengan. No simplemente comportarse como oveja, sino ser verdadero pastor. Del 10 al 14. Y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. El 11. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, literal bárbaro, escita, que es el natural de la antigua Europa, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. En una palabra, no hay fundamento para el racismo porque en Cristo no hay esas diferencias. Y los que lo hacen, pues no son cristianos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Entonces una iglesia debe de estar conformada por santos que tengan bondad, que tengan humildad, que sean amables, que tengan paciencia, pero también firmeza y respeto a los lineamientos de Cristo. Si no lo tenemos así, pues no va a existir iglesia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro, así como el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes. ¿Lo hacemos? No, muchas veces no. Vamos a la 14, ¿verdad? Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vamos a ver en nuestro post. Sigue del 14 de febrero. Amor, el vínculo perfecto. Vamos a ver en el contexto. Del 10 al 14. Revístanse de lo nuevo. Si se han regenerado, la nueva identificación con Cristo se producirá con la acción del Espíritu Santo, quien une al creyente con Cristo, bautizándolo o sumergiéndolo con él, para formar una unidad espiritual. De esa unión, consecuencia de la fe, lo posiciona hacia él, para formación de un cuerpo entonces individual y colectivamente. Quedan revestidos de Cristo. Hay incorporación o unidad vital con él. La acción del Espíritu despoja al creyente de su ropaje pecaminoso y le reviste de Cristo. Por tanto, al morir, ser sepultados y resucitar, con él quedan de él revestidos. Romanos 13:14. Esto significa que si ustedes realmente quieren ser cristianos, necesitan estar unidos en Cristo. Y esto lo van a lograr con el Espíritu Santo. No es una labor de meritología. No crean que ustedes, porque van a ayunar todos los días de un mes, van a ser más espirituales. Quizás hasta se enfermen. Lo fundamental es seguir el camino de Cristo. Por esa unión con Cristo se forma el nuevo hombre, nuevo con respecto a tiempo, joven en contraste con el viejo ser. El viejo data de los tiempos de Adán, el nuevo desde la conversión a Cristo. El viejo es precristiano,
El nuevo es el hombre de fe. Gálatas 2:20. Demanda el apóstol no una reforma de hábitos, sino un cambio total de naturaleza con todas sus consecuencias. El hombre nuevo, revestido de Cristo, debe asemejarse a Cristo. La nueva naturaleza vive bajo la gracia y actúa en conducción del Espíritu. Gálatas 5:16. Es una transformación plena que camina hacia el pleno conocimiento. La plenitud absoluta está en Cristo y el creyente progresa hacia ella. Es progresiva. Vamos a ver el desglose, el último desglose. La voz de Dios nos llama a cultivar un carácter piadoso. El apóstol Pablo dio ejemplos de lo que no debemos seguir. Al contrario, debemos reflejar aspectos positivos de Jesús. Si estamos revestidos del nuevo hombre, debemos tener un carácter que refleje una nueva identidad, como escogidos, santos y amados de Dios. Debemos andar como Jesús anduvo. No estás solo. Cada día debes de esforzarte para desarrollar y reflejar el carácter de Cristo. Y estar lógicamente con los que tengan esa misma aspiración. Si no tienen el carácter de Cristo, está usted perdiendo su tiempo en ese lugar. La voz de Dios nos llama a la unión y al perdón. Eso es reflejo del carácter justo de Cristo. Pablo le recordó a los colosenses que no debe de haber divisiones entre los cristianos. No importa nuestro contexto. En Cristo somos un pueblo y como tal debemos de tener lazos de amor como entre nosotros, a perdonarnos mutuamente. Somos limitados, podemos cometer errores, pero es importante adoptar la actitud de perdón y misericordia. Debemos perdonar a los demás, tal como Cristo lo hizo con nosotros. Pero es que me vio feo, no me saludó. Eso demuestra que el hombre viejo sigue en pleno. Dios conforma a los que le aman a la imagen de su Hijo. Pablo dijo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Cuando pasamos momentos difíciles, nos preguntamos ¿por qué yo? Dios tiene un propósito para nuestras vidas, incluso en los momentos de incertidumbre y de dolor. Conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pablo dijo que los creyentes hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. ¿Cuál es el objeto de ser cristianos? Conformarnos a la imagen de ¿quién? De Cristo. Conclusión. Ya que los creyentes estamos unidos a Cristo en su muerte y resurrección, vivimos en una nueva realidad y tenemos una nueva identidad. Trabajemos con nuestro carácter para despojarnos de lo que no le agrada a Dios y aprendamos a reflejar a Cristo cada día. Esforcémonos para ser más semejantes a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Si nosotros no preguntamos en cada acción, en cada decisión, si esto lo haría Jesucristo, no estamos siendo realmente creyentes. ¿Por qué razón? Porque para ser creyentes, para ser verdaderos discípulos de Jesús, necesitamos tener plena confianza en que nuestras acciones se adecúan al modelo que es Jesucristo. ¿Lo hacemos? Espero que sí. Vamos a ver las preguntas. ¿Eres más semejante a Cristo este año que el año pasado? Se los dejo para que lo contesten. ¿Qué parte del carácter de Jesús quieres imitar? Su firmeza, su conocimiento. El que fue un maestro
idóneo, ¿por qué? Porque predicó con el ejemplo, que tenía en su momento firmeza cuando debía de tomar acciones fuertes. No fue ambicioso. Jesucristo pudo haber sido en muchos casos coronado rey de los judíos, pero él simple y llanamente declinó, no quiso. Y eso es verdaderamente noble. Bueno, ahora sí nada más está mi esposa conmigo y vamos a los dos. Colosenses 3, ¿ya? ¿Lista? Colosenses 3:15. Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Colosenses 3:15. Vamos por último a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has mostrado el objetivo de ser cristianos, que es precisamente irnos conformando en santificación a la imagen de Jesucristo. Si tenemos un hombre carnal, viejo, que no queremos despojarnos de él, estamos faltando realmente al primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque tú nos conformas y nos quieres conformar de acuerdo a la imagen de Jesús, no a la de X o Y. Porque las cosas de arriba son las que deben de prevalecer en el corazón del cristiano, del salvo. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga.